Bueno, buenos días a todos los asistentes que ya se han conectado muy puntuales a este foro virtual del Zoom sobre coronavirus y seguro de cascos y P&I. Les agradecemos haber aceptado esta invitación al mercado. Esta fue una propuesta desde el Comité de Cascos y Responsabilidad Marítima de Alsum, que se reunió en los últimos días y que expresó su deseo de que hiciéramos esta charla sobre el impacto del COVID en las pólizas de cascos. Con nosotros está el día de hoy Juan Guillermo Incapié y Gustavo Justi. Ellos hacen parte de nuestro comité. Eh, ya hace, Juan Guillermo, entonces ¿ya cuánto estás? ¿Unos 6 años en el comité? Y Gustavo, que también hace parte del comité desde 2018, si no estoy mal. Perfecto. Eh, bueno, la dinámica de hoy, Juan Guillermo y Gustavo estarán hablando en una primera parte y después ustedes pueden enviarnos las preguntas o inquietudes que tengan eh, para que nosotros se las comuniquemos a Juan Guillermo y a Gustavo. Eh, Nosotros haremos la moderación de esas preguntas, pero de todas formas pueden enviarla por el chat. Si alguien quisiera hacer un comentario adicional o alguna reflexión, puede levantar la mano y, por supuesto, le estaremos dando la palabra. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes quieren hacer alguna, algún comentario antes de arrancar. Juan Guillermo, Gustavo. No, muy bien, muy complacidos de estar en esta charla y muy complacido de compartir el panel con Gustavo. Perfecto. Ok, entonces arrancamos. Bueno, Si quieren ya pueden desactivar su video para que no vaya a haber problemas con el audio. creo que hay mejor conexión de internet sin el video, por lo menos de mi parte. Juan, primero sí quería destacar muy brevemente la importancia que tiene el Zoom en estos momentos de capacitación constante y actualización permanente sobre estos temas novedosos, pero especialmente en estos tiempos donde las comunicaciones vuelven a asumir un rol tan importante en el mercado, en el desarrollo de los mercados, pero básicamente en la profesionalización de los actores que somos parte. Así que quería destacar y agradecer el papel del Zoom y creo que se viene por delante una participación aún más importante en este rol que asumió y que va a seguir seguramente destacándose. Lo que nos convoca hoy, que es la afectación que esta problemática de la pandemia del coronavirus genera en el mundo. En realidad, desde que el mundo se enteró de esta pandemia hace muy poquito tiempo en China, se realizó una verdadera transformación en la faz de la Tierra. No solamente en lo que afecta a los seguros, sino en general. Esto, en un mundo globalizado, afecta definitivamente la vida de las personas, el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, no solamente el trato cotidiano y económico, sino, por supuesto, también y sobre todo, la afectación social. Y la afectación social desde el trabajo a distancia, el cierre de las escuelas, las reuniones de la gente, el vacío en las calles, en fin, afectaciones económicas, etcétera, por supuesto, termina afectando el seguro. Es decir, nosotros vivimos inmersos en el mundo del seguro aún sin saberlo o sin quererlo. La, la afectación de este virus, pero fundamentalmente en el distanciamiento social,
el aislamiento, la falta de contacto y las comunicaciones personales, genera, por supuesto, que en nuestra vida cotidiana los riesgos disminuyan o cambien o se transformen. Y en consecuencia, los seguros que están involucrados con nuestros riesgos también se vean mermados. En especial, lo que tiene que ver con la navegación y el comercio marítimo, por supuesto, esta afectación social y las barreras, cierres de fronteras y sobre todo medidas preventivas y precautorias que han tomado los estados para prevenir o mitigar los efectos del contagio, ha generado afectaciones definitivamente en los contratos de seguros y por supuesto también en los contratos de seguros marítimos. Quizás en los contratos de seguros marítimos la afectación sea diferente, por lo menos, a otro tipo de coberturas, como pueden ser los seguros de los autos, las casas, fábricas, etc. La navegación sigue fluyendo en general y sobre todo la navegación comercial. Yo quería hacer una breve introducción para luego dejarle la palabra a Juan Guillermo de las afectaciones que se van dando en las coberturas marítimas, básicamente la que nos toca conversar hoy, que son las de casco y máquinas, las de P&I y muy brevemente la responsabilidad civil marítima. La cobertura de cascos se ve afectada, definitivamente los buques van a seguir, siguen en navegación y las consecuencias de daños o pérdidas o averías no son palmarias como otro tipo de consecuencias que puede tener la afectación a la póliza de cascos. Como bien se detalla en esta presentación que muy bien preparaste, Juan Manuel, puede haber algunas preguntas que nos hacemos, algunas hipótesis a considerar. Riesgo de contaminación. ¿Se considera un hecho de contaminación el virus? ¿No se considera un hecho de contaminación? Entendemos que cuando se escribieron y se pensaron las cláusulas de casco y máquinas, no se pensó en un virus como este, una pandemia, se pensó en otros tipos de contaminaciones que afectarían la cobertura. Y tendríamos que sentarnos a pensar si de repente una desinfección de un buque puede considerarse o no una cobertura de contaminación, un riesgo de contaminación, cómo afecta la avería común o gruesa. Recordemos que las pólizas de casco y máquinas tienen 4 pilares básicamente importantes, que son las coberturas de avería, las coberturas de salvamento, la cobertura de responsabilidad derivada de una colisión y la pérdida total por naufragio, etcétera, entre otras. Pero en lo que respecta a la contaminación, quizás la desinfección pueda, en algunos casos, ser tenida en cuenta o considerada para este tipo de coberturas. Sí me quiero detener en un punto que va a ser importante para tener en cuenta en las coberturas marítimas de casco y máquinas, y seguramente los colegas escuchando ahora lo van a entender o lo van a tener previsto seguramente, va a ser un requerimiento de asegurados y brokers, que tiene que ver con la solicitud de extornos o devolución de primas por amarre. Es decir, estamos acostumbrados habitualmente a las pólizas que tienen incorporada este tipo de devoluciones de parte de la prima por amarre, situaciones anormales, donde el buque cambia su riesgo o cambia el estado de riesgo desde un riesgo de navegación a una situación distinta que por supuesto disminuye la exposición al riesgo y en consecuencia cambia o modifica la prima o el cálculo técnico actuarial que el asegurador tuvo presente al momento de cotizar ese riesgo. En general, se contemplan otras situaciones que generan habitualmente el pedido de extorno, de devolución de prima, por cambio de situación, o inactividad, paralización, etcétera, que puede generar una devolución del asegurado. Ahora, ¿qué pasa con esta situación anormal en la que estamos involucrados? Que es esta pandemia global que genera la detención extraordinaria de ciertas actividades o ciertos tipos de navegación por situaciones previas, como el cumplimiento de algunos protocolos de sanidad, sobre los cuales vamos a hablar seguramente más adelante en esta misma charla, o situaciones extraordinarias que tengan que ver con activaciones de riesgos, de enfermedades, etcétera, en navegación y consecuente inactividad o paralización de los buques. Ese es un punto que yo entiendo sobre el cual se van a presentar situaciones en pólizas de cascos y los aseguradores van a tener que analizar muy bien cada uno de los casos
para entender si procede o no procede esta devolución de prima. Básicamente, vamos a tener que extendernos, o los aseguradores van a tener que extender al simple pedido documental de las constancias de ingreso y egreso de las capitanías, autoridades de control, prefectura, etcétera, sino ir un poco más en la causa de la detención o en la inactividad. Y me gustaría brevemente, sin ocupar mucho tiempo, hacer algunas, o dar algunas sugerencias, porque la inactividad en este caso no va a generar solamente la paralización o la falta de navegación. La imposibilidad en algunos casos, sobre todo si esta pandemia en Latinoamérica se sigue extendiendo, como lamentablemente parecería ser que va a ocurrir, quizás imposibilite una correcta tarea de mantenimiento en las embarcaciones, no solo del casco, sino de las maquinarias. Y esas faltas de correcto mantenimiento pueden devenir en también modificaciones de riesgo cuando el buque vuelva a salir a navegar. Entonces, yo entiendo que va a ser esa también una cuestión, el adecuado mantenimiento en los periodos de inactividad, no solamente para una devolución de prima, sino también para evaluar la correcta continuidad del riesgo tal cual como fue pensado al momento de la suscripción de la póliza. Básicamente, esas son las cuestiones que quisiera apuntar, luego vamos a ampliar seguramente en casco y máquinas, también hacer una breve introducción de cuáles son las coberturas de P&I que se van a ver afectadas, vamos a ampliar por supuesto luego, y tienen que ver con, entendamos que esta pandemia no es, todos sabemos o somos conscientes y coherentes en que no es una situación habitual, no es una situación en la que se ha pensado al momento de describir o de redactar las coberturas, por lo tanto vamos a tener que ir pensando en cómo adecuarlas a las coberturas existentes. Con independencia de que probablemente, como toda situación de crisis mundial, genere esto luego un repensar las coberturas y readecuar las situaciones. Todas las crisis que hemos vivido en la historia de la humanidad y en la que esta es novedosa, por la globalización y, en la que estamos inmersos, han generado cambios. Y seguramente esto va a ser otra de ellas que genere cambios, sino que nos toca, por supuesto, en las pólizas marítimas. Vuelvo a las coberturas de P&I, hago un breve reconto de las coberturas que pueden verse afectadas, pese a que después vamos, por supuesto, a ampliarlas. Las coberturas de gastos por fallecimiento, enfermedad, se van a ver afectadas las coberturas de repatriación o desvío de los buques. Esto es un tema muy interesante, los gastos extraordinarios de desvío. Vamos luego a profundizar sobre cuándo proceden los gastos de desvío o no, hasta qué punto, cuáles son los gastos extraordinarios que la póliza va a darle cobertura. Cambios de tripulación, pasajeros, bienes de terceros, posiblemente alguna repatriación que devenga también por alguna indemnización por fallecimiento, extraordinariamente a lo que cada legislación local prevea en las legislaciones de los riesgos de trabajo propiamente dicho. Aquí en Argentina me está tocando trabajar con las cámaras que nuclean algunos sectores y con los sindicatos y gobiernos y la afectación de las coberturas de riesgo de trabajo en la Argentina es un punto muy importante sobre lo que está trabajando y que tan novedoso como nuevas van a ser las soluciones que se adopten seguramente. Los gastos de cuarentena son o van a ser una controversia importante para tener en cuenta, sobre todo para entender en qué caso se va a considerar que el buque está en cuarentena y no está en cuarentena como están ahora todos los buques del Estado por disposiciones generales, sino que vamos a tener que entender cuándo se afecte particularmente a un buque por estado de cuarentena, etc. Y por último, brevemente, un repaso de las coberturas de RC marítimas que se van a ver afectadas, que por supuesto quizás no sea motivo principal de esta charla, donde nos vamos a focalizar en el casco, máquinas y las coberturas de P&I, pero sí entender que la RC marítima de operadores, transportistas e intermediarios en la cadena del transporte o del flete de mercaderías se van a ver afectadas, como lo están siendo afectadas hoy, por el cierre de puertos, y un tema que Juan Guillermo va a profundizar muy bien luego, que es qué pasa con esta declaración de cuarentena y hasta qué punto podemos considerarlo un caso fortuito o una fuerza mayor. No quiero profundizar más, brevemente un resumen o un reconto de las coberturas que están afectadas. Le dejo entonces la palabra a Juan Guillermo para que siga avanzando entonces con la charla.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Por favor, me confirmas, Juan, si me escuchan bien allí. Te escuchamos perfecto, Juan Guillermo, y no sé si podamos de pronto animarnos a poner la cámara, que la dinámica, yo sé que a veces la conexión falla un poquito, intentemos, y si se traba la podemos apagar otra vez, no sé si estás de acuerdo. Sí, yo no tengo ningún problema. Yo estoy hablando por el teléfono porque Ok. tengo problemas con el audio, pero si es el caso, voy a activar la cámara acá desde el computador, sin perjuicio de que utilice el audio del teléfono. Está perfecto. Vale, se te Bueno, ve muy bien. perfecto. Ahí te vemos perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo especial a todos. Digamos que el objeto de esta charla se basa en dos específicos tipos de seguro dentro del universo del seguro marítimo, que son el seguro de casco y el seguro de fianza. Vale la pena recordar conceptualmente cómo el seguro de casco efectivamente es un seguro de daños, que está estrechamente relacionado con lo que tiene que ver con la pérdida o daño al buque en su estructura física. Y bajo ese presupuesto, una pandemia como la que estamos viviendo, tomando como base igualmente que todos los contratos que tienen que ver con la explotación de los buques en sí mismo entrañan una distribución de riesgos, riesgos que tienen una medición. En ese sentido vale la pena acotar igualmente de entrada cómo esta situación de pandemia escapa igualmente a lo que es una adecuada distribución de riesgos con la medición que normalmente los comerciantes marítimos desarrollan a través de los contratos de explotación del buque. Es un evento que en principio, pues, a pesar de las teorías que hay circulando en este momento, pues es difícil atribuirle una específica y particular responsabilidad a alguien en su desarrollo. Bajo este presupuesto, implica un reto importante en lo que tiene que ver con la forma como el mercado de seguros asume los riesgos que se derivan de una circunstancia en sí no prevista, no previsible, no tabulada, no estipulada dentro de lo que es la estructura de la distribución de riesgos en los contratos de explotación de los barcos. Entonces, arrancando con el seguro de casco, como mencionaba Gustavo ahorita, uno podría decir cuáles son las principales coberturas que podrían estar llamadas a verse afectadas en una situación como la que estamos viviendo de pandemia causada por un virus llamado COVID-19. En primer lugar, uno podría decir las cláusulas de casco y utilizando como base las cláusulas del Instituto del 95. Riesgo de contaminación. Históricamente el riesgo de contaminación, como también lo mencionó Gustavo, tiene su origen en los seguros de casco relacionados específicamente con los daños que pueda sufrir el buque a consecuencia de las decisiones gubernamentales que tienden a mitigar el daño producido por la contaminación. Y ese origen está asociado básicamente al tema de la contaminación producida por hidrocarburos. Específicamente esta cláusula se introdujo a raíz de la contaminación del buque Torre Canyon. Y bajo esa perspectiva, pensar que las acciones que puedan tomar los gobiernos respecto de gastos de limpieza y demás respecto de los buques que estén contaminados por el coronavirus, en principio uno podría decir que no encuadran dentro de la concepción de lo que es el riesgo propio de contaminación como estructura de daños dentro de las pólizas de casco, pero hay que dejar en claro que, no obstante el origen estar asociado a los daños producidos por la prevención o mitigación de lo relacionado con la contaminación por hidrocarburos, no faltará la posibilidad de que se diga que sí, en la ejecución de estos gastos de prevención o estas acciones de prevención y mitigación, los gobiernos incurren en estas acciones, en daños que pueda sufrir el barco, puede haberse afectada por concepto de daños esta cobertura de contaminación. Obviamente tiene una limitante interesante la cobertura y es que de todos modos los daños no deben provenir
de falta de debida diligencia del asegurado, de los armadores o agentes del buque. Con lo cual, es fácil prever que en el momento en que se pueda producir daños relacionados con la prevención o mitigación de la contaminación producida por el coronavirus, se presenten alta litigiosidad, específicamente, como decíamos al comienzo, por el origen que tiene esta cobertura de contaminación. Vale igualmente la pena preguntarse Juan, si... qué pena, te interrumpo. Sí. Tengo varias preguntas. ¿Prefieres que las vayamos agrupando y te las hacemos como en un corte que tú nos digas o te las voy voltando en la medida que las personas las van haciendo? Como tú prefieres. Pues yo preferiría, Leonardo, si te parece, para el buen orden, que las hagamos un poquito al final, Perfecto, listo. para que el tiempo no sea el verdugo de siempre. Vale, ahí para las personas que están preguntando, por favor síganlo haciendo y no se nos pierden y al final las agrupamos y se las hacemos a Juan Guillermo. Gracias. Bueno, muy amables. Y básicamente esta exposición lo que trata es de traducir algunos interrogantes que se ven en las coberturas que están potencialmente llamadas a ser afectadas, una de las cuales es como acabo de mencionar, es el tema de contaminación. Ahora, la cláusula 10, y estamos tomando como base las cláusulas del Instituto del año 1900, las Institute and Clauses del 95, pues prevé también la avería gruesa o salvamento, y vale la pena aquí preguntarse si la concepción de la avería gruesa, como está estipulada en las reglas de Yoria-Amberes, a las que se refieren casi todos los contratos de transporte y fletamento, podría verse encuadrado dentro del concepto del coronavirus, o los gastos de prevención o mitigación podrían ser objeto de calificación como un gasto de avería gruesa. Es decir, si podría considerarse que los gastos de prevención y mitigación en que necesariamente tenga que incurrir el armador a través del capitán pueda ser considerado como un sacrificio tendiente a salvaguardar toda la aventura común de un peligro que pueda afectar a todos. Digamos, ahí podríamos tener muchísimas casuística y podría uno al menos conceptualmente llegar a considerar que es posible y viable, al menos dentro de un concepto amplio, considerar que los gastos en que tenga que incurrir el capitán relacionados con la prevención o mitigación del daño, que puedan afectar toda la aventura común, puedan llegar en su momento a ser considerados como un gasto de avería gruesa. Incluso si dentro de la ejecución de esos gastos se produce un daño al buque, que también necesariamente tenga que ser incurrido físicamente por el capitán del barco, ese daño relacionado con las acciones de prevención o mitigación de lo que podría ser la pandemia al interior del barco, también en principio conceptualmente podría considerarse como un daño recobrable dentro del concepto amplio de avería gruesa. Movemos la diapositiva, Juan, por favor. Bien. Digamos que igualmente dentro de lo que tiene que ver con el concepto de Swan Labor, está establecido en las pólizas de casco cómo los aseguradores contribuyen a sufragar los gastos en que pueda incurrir el armador propio y razonablemente para prevenir medidas tendientes, es decir, gastos, perdón, relacionados con la prevención o el aminoramiento de las pérdidas que puedan ser recuperables por el seguro. Y si, como vimos ahora, si hablamos de la contaminación, hablamos de los gastos de avería gruesa y en general cualquier gasto que tenga relación con la prevención o actos tendientes a aminorar una pérdida, y si estas tienen relación directamente con lo que tiene que ver con el coronavirus, en principio podría considerarse que dichos gastos también podrían encauzarse dentro de los gastos de Swan Labor. Ahora bien, las acciones que puedan incurrir los gobiernos tendientes a las acciones extremas como, por ejemplo, el arresto del barco, la retención del mismo, que pueda llegar incluso a
a una confiscación, esas acciones, si tienen relación con la alteración de reglamentaciones relacionadas, valga la redundancia, con la cuarentena, en principio podría decirse que podrían caer dentro de la cobertura de guerra, en la forma como está estipulada en las cláusulas del instituto, y vale la pena preguntarse, en este caso, si además de la confiscación propiamente dicha, la motivación que tienen los gobiernos para ello la motivación que tienen los gobiernos basado en el COVID-19, que pueda llegar incluso a confiscar o a expropiar un barco, puede caer en general dentro de la cláusula de guerra. Hay una salvaguarda que tienen los aseguradores en ese sentido, y es que dentro de las exclusiones que están establecidas dentro de la cláusula, la alteración en la que incurra el armador respecto a las reglamentaciones de cuarentena que conduzca a una detención o confiscación o expropiación estarían por fuera de cobertura. Y aquí, pues obviamente, dentro del desarrollo de esta cláusula, como las anteriores que he mencionado, pues el tema de la causalidad entra a jugar el papel más relevante y más importante. Ahora bien, algo que mencionaba igualmente Gustavo, y es el tema de los extornos por paralización. Digamos que la determinación de una cuarentena a bordo de un buque o la inactividad en sí por falta de contratos, por falta de desarrollo de sus contratos de explotación, pues genera económicamente la activación de lo que se llama los extornos por paralización, que no es otra cosa diferente a, para entenderlo un poco más claramente, a devoluciones de prima a la que tiene derecho el asegurado, el armador asegurado, por la inactividad del buque, dado que la inactividad del buque implica de alguna manera un menor riesgo. Y eso obviamente para su activación implica la necesidad de que la autoridad marítima correspondiente certifique la condición o estado de paralización, cosa que en principio con relación a esta pandemia podría verse relativamente sencilla. Pero eso no obvia lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos que podría significar para el asegurador la paralización en actividad del barco, por cuanto que riesgos como la colisión, la rotura de los cabos de amarre, el mismo fuego, incendio que se pueda producir a bordo y que pueda ser extendido a otros barcos, e incluso condiciones de hurto que puedan sufrir los barcos por las disminuciones de las condiciones de seguridad, serán circunstancias que tendrá que evaluar el asegurador si se presenta una actividad relacionada con las acciones tomadas por los gobiernos o la simple no explotación comercial del barco con ocasión del coronavirus. Igualmente tendrá que mirar el asegurador los riesgos que se pueden presentar al momento en que termine la pandemia, pero teniendo como origen la misma, riesgos como los problemas que puede tener el barco al momento nuevamente de encender sus motores, los daños que pueda tener la maquinaria, la corrosión que pueda presentarse al interior de las mismas. Entonces, digamos que a grosso modo esto es lo que nosotros vemos y observamos como coberturas que podrían ser objeto de afectación en el seguro de casco. Entonces, Gustavo, si quieres dar inicio al tema de P&I o hacemos o damos paso a las preguntas relacionadas con el tema de casco. Sí, si quieren, para que no se nos vayan acumulando tantas preguntas, aprovechamos ahí este pequeño corte y leo las preguntas. Perfecto. Listo. Entonces, lo primero, desde Ecuador, nos pregunta María Urriagui si podríamos sublimitar la cobertura de contaminación. Y dice, mi pregunta es porque la autoridad portuaria en Manta no permite sublimitarlas. Bien, hay que tener en cuenta que la cobertura de contaminación de la que estamos refiriéndonos ahora es la que está inmersa dentro del seguro de casco, y reitero el tema, seguro de casco, entendido como seguro que cubre la pérdida o daño del buque en su estructura física. Este riesgo de contaminación del que estamos hablando no es el que tiene que ver con la responsabilidad civil que incurre el armador por los hechos de contaminación. Digamos que no es usual que este riesgo de contaminación, entendido como la pérdida o daño que sufra el buque asegurado por
los actos de la autoridad en la prevención o mitigación del riesgo de contaminación, no es usual que esa cobertura esté sublimitada. Pero pues digamos que en la técnica de seguros, en principio, y dado lo creativo que habrá de ser el mercado ahora, en principio no vería inconveniente en que ese riesgo, vuelvo y repito, asociado a la pérdida o daño de la estructura del buque, con ocasión de los gastos de prevención y mitigación que ordene la autoridad, no vería problema en principio a que pudiese ser objeto de sublimitación. Pero igualmente no es usual que en ese momento se dé o se haya venido dando históricamente. Gracias, Juan Guillermo. Y Pregunta me gustaría Alfredo. agregar, Perdón, Gustavo iba a agregar algo, por favor. perdón, Leonardo, me gustaría agregar lo que dijo Juan Guillermo, que es muy claro, que en caso de seguro de casco y máquina, probablemente la indemnización o la mitigación del riesgo de contaminación sea simplemente la limpieza del buque y con eso se resuelva. Por lo tanto, entiendo que la pregunta está más orientada, como bien decía Juan Guillermo, a la responsabilidad del armador, que quizás en la cobertura de P&I se vea reflejada palmariamente y sea esa la cobertura que obligatoriamente la autoridad de control pida a los armadores. Gracias, Gustavo. Así es. Pregunta Alfredo Chaya desde San Pablo. ¿Cómo admitir la incidencia de la cobertura del seguro, considerando que COVID-19 es un factor de contaminación externo y no debido a un factor biológico interno de la carga o del barco? Perdón, no sé si Juan Guillermo querés contestar vos. Sí me gustaría hacer una aclaración respecto a esto que es importante y que la íbamos a ampliar en unos minutos, o la vamos a ampliar en unos minutos. El virus es un riesgo externo, por supuesto, a la navegación. Por eso es importante que los asegurados den cumplimiento a los protocolos de sanidad que cada gobierno va a establecer para determinar o para intentar evitar que el virus suba a bordo de la embarcación. Entonces, a mi entender, yo considero que en todos los casos de siniestros vinculados con coronavirus, pero sobre todo los que tengan que ver con la determinación de el momento en que se contrae el virus, va a ser muy importante entender si los asegurados dieron cumplimiento o no con los protocolos de sanidad previos que las autoridades de control y los gobiernos establecen para evitar justamente que el virus se propague a bordo. Ahora en unos minutos voy a hacer alguna mención a este protocolo de sanidad y a las obligaciones que va a tener el asegurado como cargas antes del embarque de los tripulantes. Juan Guillermo, ¿quieres agregar ahí algo? No, está muy bien. Perfecto. Quedan solamente dos y ya podemos pasar a la siguiente sección. Kitsia Ramírez pregunta, si un buque trae perecederos y el gobierno no lo deja llegar al puerto de destino por tema de coronavirus, ¿se podría declarar avería gruesa por tema de fuerza mayor? El cargamento de perecederos obviamente se echa a perder. Bueno, esta es una pregunta pues más enfocada al tema de responsabilidad civil y la conceptualización de lo que es la fuerza mayor como eximente de responsabilidad en los contratos de explotación del barco e incluso como eximente de responsabilidad en el contrato de seguro. Digamos que para adelantarnos un poco al tema y no dejar la pregunta en el tintero, conceptualmente consideraría bastante discutible que el tema, que una decisión del capitán como la que se plantea en la pregunta pueda ser considerada un hecho constitutivo de avería gruesa. Sin embargo, seguramente podrá ser intentado, podrá ser declarado y en este caso habrá que establecer si es pertinente o no dar aplicación a la regla de Llorian Pérez respecto a la existencia o no de una negligencia previa del armador en lo que tiene que ver con la contaminación a bordo del buque. Bastante discutible la circunstancia que tenga que ver con la contaminación del puerto, que eso es algo que vamos a andar ahora más adelante. Pero en principio, digamos que la posibilidad, por ese poco que la institución de la avería gruesa es una institución muy sui generis y parte del supuesto de que pues, el armador a través de su capitán la declara y una vez declarada, pues se puede discutir. No es que exista
unos requisitos que posibiliten o no posibiliten el hecho en sí de la declaratoria de avería gruesa. La avería gruesa la puede declarar el armador y los que se consideren afectados con el hecho la podrán discutir. Incluso es de las instituciones donde usted tiene que contribuir primero, garantizar las contribuciones y después discutir su legalidad o no. Así que en principio yo vería bastante discutible que pueda ser, dentro del contexto de la pregunta, pueda ser declarada la avería gruesa. No obstante, seguramente en la práctica en algunos casos se dará. No sé si Gustavo quiere agregar algo. No, no, nada para agregar, Juan, está perfecto. Voy a hacer una más, aunque quedan otras, pero para no cortar el ritmo, y las que no alcanzamos a hacer, si nos sobra el tiempo, pues obviamente las acumulamos para el final, que es el bloque final de preguntas. Pregunta Mauricio García. Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 1703 y 1705 del Código de Comercio, el seguro marítimo, casco y maquinaria, cubre riesgos inherentes o incidentales a la aventura marítima o aquellos que se encuentran expresamente señalados en la póliza. Ahí viene la pregunta. ¿Consideran ustedes que el COVID-19 es un riesgo inherente o incidental a la aventura marítima? En mi sentir, no. En mi sentir, no es inherente a la navegación marítima, es un hecho interno a la navegación marítima, hace parte de los riesgos a los que se expone la navegación marítima, pero no es inherente a ella. Y ahí pues, nos metemos un poco en la discusión del cumplimiento no de esa norma, en el caso colombiano, dentro del concepto de la aplicación de la universalidad de riesgos. Yo pensaría que el COVID como tal, específicamente si hablamos del COVID como tal, no podría considerarse como un riesgo inherente a la navegación marítima. O sea, las cuarentenas, provengan de donde provengan, la contaminación, las enfermedades que puedan sufrir los tripulantes dentro de un concepto global y general, sí podrían considerarse como riesgos inherentes a la navegación marítima. Y ahí vale la pena hacer la diferenciación entre lo que específicamente es el COVID y cualquier otro tipo de pandemia, porque es importante establecer esa diferenciación en lo que tiene que ver posteriormente, y como lo vamos a ver ahora, la conceptualización de lo que es la fuerza mayor, lo que podría significar la frustración de un contrato con ocasión del coronavirus, el concepto en sí de cuarentena, si la cuarentena aplica es al buque, si aplica al puerto, si aplica y eso es algo también bastante relevante que tiene que ver con la pregunta, es, como por ejemplo, y me adelanto al considerarlo, las cuarentenas a las que estamos expuestos muchas ciudades en el mundo hoy en día son en sí el riesgo al que se refiere las cláusulas de P&I y los gastos a los que se refiere el seguro de casco. Me adelanto también a decir mi personal opinión, no. Las cuarentenas a las que se refiere las coberturas que vamos a hablar son las cuarentenas del buque. Y entonces, para simplemente darle continuidad a mi respuesta, pensaría que en particular lo que es el COVID-19 no podría per se considerarse como un riesgo inherente a la navegación marítima. La globalidad del concepto de lo que podría ser una enfermedad que afecte las diferentes tripulaciones, la pandemia como pandemia, tampoco en general podríamos considerar como un riesgo inherente a la navegación marítima. Y yo pensaría que habría que particularizarla para efectos de particularizarlo y los efectos en lo que tiene que ver con la explotación del específico buque asegurado para determinar si se considera o no un riesgo inherente a la navegación marítima. Recuerden también que el tema del principio de universalidad de riesgos se ve muy mitigado en la estructura de las pólizas, que mutan desde el concepto de universalidad de riesgos muchas veces a la estructura de riesgos nombrados, con lo cual pues ahí hay un elemento adicional de debate sobre el tema. Vale, Juan Guillermo, muchas gracias. A Gabriel Serrano, a Karen Chacón y a Luis Eduardo Chávez les pido que por favor tengan un poquito de paciencia. Vamos a acumular esas preguntas para el final para no cortarle tanto la continuidad a la exposición. Sigan, por favor.
Gustavo, ¿sigues con el tema de P&I? Gracias, Juan. Yo sigo con el tema de P&I. Antes, sí, quizás agregando, Juan Guillermo, definitivamente no es un riesgo, a mi entender, comparto con vos, inherente a la navegación. De hecho, estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo globalizado con esta pandemia que está afectando absolutamente al mundo en sus diferentes sectores. Pero sí, estoy leyendo la pregunta de Gabriel Serrano, donde él está manifestando que el coronavirus puede llegar a ser, o lo está haciendo, una exclusión en las coberturas marítimas. Y recordemos lo que pasó recordemos lo que pasó hace muchos años con el VIH y las coberturas de P&I, donde empezó a hacer una exclusión. Entonces digo, ojo que no empiece a ser en el futuro este virus también una exclusión en los contratos. Es algo que puede llegar a ocurrir. Lo veremos más adelante, pero la realidad y lo concreto es que esto nos sorprendió a todos los mercados, incluyendo el de seguros, y por supuesto los contratos vigentes que no lo excluyen, lo van a tener que incluir. Sí quería continuar Pero haciendo Gustavo, una... ya que mencionaste la observación de Gabriel, no sé si puedas hacerla, digamos, extensa, y es que Gabriel deja la claridad de que ya las reaseguradoras están mandando las renovaciones con una exclusión específica de coronavirus, y él hace entonces la pregunta de si ustedes, en su opinión, creen que con eso ya queda absolutamente excluido cualquier posibilidad de pagar algo a consecuencia del COVID-19. Definitivamente no para los contratos vigentes, y será materia de discusión para los contratos que empiecen a correr a partir de la renovación con la exclusión. Yo recuerdo, fue una discusión muy importante con el VIH, por eso hago referencia a esa exclusión de las coberturas de P&I, y considero que va a haber la misma discusión hoy día con las coberturas con las exclusiones de coronavirus. Y hago un breve paréntesis que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, insisto, en este tipo de enfermedad, con el altísimo grado de contagio que tiene, y que lo estamos recién conociendo porque esto está empezando, estamos caminando sobre la marcha y conociendo las circunstancias sobre la marcha, es muy importante que los asegurados cumplan con el deber y la carga que tienen de cumplir estrictamente con el protocolo de sanidad que los gobiernos, cada uno de los gobiernos, lo estoy viendo específicamente en los países latinoamericanos, pero ya se vio en Europa, se vio en España, se vio en Italia. Muy poca información tenemos de China, pero entiendo que pasó lo mismo. Es decir, el cumplimiento de sanidad para buques de matrícula nacional y para buques de matrícula o de bandera extranjera. Es decir, yo insisto cuando se presente un caso, evaluar muy bien y detalladamente el cumplimiento de los armadores con estos protocolos. Brevemente, y tiene que ver con lo que sigue, Perfecto. los Simplemente estados... un comentario. La cláusula a la que hace referencia Gabriel la voy a mandar ahí por el chat para que todo el mundo la pueda ver. Gracias, Gustavo. Por favor, gracias. Decía, los gobiernos están estableciendo protocolos de sanidad previo al embarque, básicamente protocolos que deben cumplir los asegurados per se respecto a la desinfección, limpieza y recaudos en la embarcación, desde camarotes de aislamiento, protocolos de desinfección, registros portuarios, en los que están interviniendo los organismos aduaneros, los organismos de migraciones, los organismos de sanidad, los organismos de control alimenticio, y por supuesto la autoridad de control, las prefecturas locales. Es importante que los armadores cumplan per se las obligaciones que tienen respecto a la sanidad para evitar que el virus se propague a bordo, y certificar que en el caso de producirse una enfermedad, no sea una enfermedad preexistente que el tripulante trae antes del embarque, sino que sea una enfermedad y podamos probar, o pueda probar el asegurado, que es una enfermedad que se contrajo a bordo en la navegación. También es una obligación, hablo cuanto menos del caso de Argentina, que es el que conozco con mucho detalle, las obligaciones que asumen los tripulantes a través de sus sindicatos o uniones gremiales, donde los tripulantes tienen además el deber de la información, de manifestar como declaración jurada qué fue lo que ocurrió con sus vidas, o con quienes se relacionaron en los últimos días. Recordemos la particularidad de esta enfermedad. Es decir, cada enfermedad virósica o viral genera diferentes tipos de contextos de contagio. La enfermedad a la que nos encontramos ahora genera un tipo de contagio con un grado de desarrollo muy extenso, hasta 14 días. Por lo tanto,
esto va a ser muy importante para determinar si la enfermedad se produjo previo al embarque o la enfermedad se produjo con posterioridad al embarque, es decir, al momento de la navegación y en el límite temporal de la cobertura de seguro. Esto es un breve, pero importante a mi entender, análisis que quería hacer y destacar respecto al protocolo de sanidad. Ahora bien, algunas consideraciones respecto a las coberturas de P&I involucradas, como dijimos al principio, la responsabilidad por la pérdida de vida, lesiones, enfermedades que sufran los miembros de la tripulación. Para esto, insisto, con el cumplimiento del protocolo de sanidad y con la determinación de la prueba respecto al momento en el que se contrajo la enfermedad por parte de los tripulantes. Los gastos de hospitalización, gastos médicos, esto también es importante, son coberturas típicas de las pólizas de P&I. La responsabilidad por los gastos de repatriación, esto puede suceder, sobre todo cuando los buques sean desviados a puertos no de asiento, es decir, cuando los buques sean desviados a un puerto diferente, a su puerto habitual de asiento, donde los armadores tengan la obligación que repatriar a la tripulación, en el caso que se declare una cuarentena y los buques no puedan seguir navegando, o sustituir la tripulación en los casos que tengan que desembarcar a la tripulación enferma y embarcar tripulación nueva para continuar con la navegación. Vuelvo sobre los gastos de desvío, que creo que es un tema interesante y sobre el cual se van a surgir probablemente controversias, independientemente de algunas otras coberturas involucradas, que quizás no tengamos el tiempo ahora para profundizar, pero que van a ser importantes, multas, sanciones de autoridades de controles. Recordemos que los estados están impartiendo multas por violación de ciertos recaudos que tomen los armadores. Algunas multas en desconocimiento estarán cubiertas y otras multas en conocimiento con culpa grave de los armadores, por supuesto, no van a estar cubiertas por estas coberturas. Volviendo a los gastos de desvío, siempre aclaro cuando conversamos respecto a gastos de desvío en coberturas de P&I, la importancia de entender que se trata de gastos extraordinarios en los que el asegurado no hubiese incurrido de haber arribado a ese puerto de manera habitual. Y en esto de los gastos extraordinarios, recordando las coberturas de P&I, están por supuesto los vinculados con lesiones o enfermedades de los tripulantes. Y simplemente para dejarle paso a Juan Guillermo, que veo que estamos ya en horario, probablemente se activen también las coberturas de salvamento de vidas, en exceso, por supuesto, de las coberturas de cascos, y como mencionó Juan Guillermo hace unos minutos, las de medidas preventivas o las coberturas de Civil Labor. No me quiero extender más porque estamos muy en tiempo y quiero dejar espacio a las preguntas que veo que van a ser muy enriquecedoras y fructíferas para todos. Juan Guillermo, te dejo paso y luego volvemos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Simplemente para precisar que la presentación que ustedes tienen allí utilizamos como base de análisis de las coberturas potencialmente llamadas a ser afectadas en las coberturas de P&I, las reglas del Ship Owners del 2020, o sea, de este año, que están muy frescas. Y ahí, pues, obviamente, el tema de, hablando nuevamente conceptualmente en lo que es el P&I como seguro de responsabilidad civil y como seguro que provee unos servicios adicionales que no propiamente están dentro del contexto de lo que es el seguro convencionalmente, pues se encuentra uno con que la responsabilidad que pueda incurrir el armador sobre los marineros, sobre los no marineros, sobre los pasajeros, específicamente en lo que tiene que ver con enfermedad, lesión, los reconocimientos médicos, todo ello hace parte de la cobertura y que se ve específicamente afectada con el tema del coronavirus. Los gastos de repatriación y la sustitución de la tripulación igualmente hace parte de la cobertura, y los gastos de desviación, como lo mencionaba Gustavo, pero en el caso particular de P&I, esos gastos de desviación están específicamente asociados y definidos para la desviación que se deba incurrir el armador con el fin de que se atienda algún pasajero, alguna no pasajero o algún marinero por concepto del coronavirus. Y los gastos que tienen que ver con cuarentena, como mencionaba ahora, si quieres adelantamos, Juan, la diapositiva, en los gastos que tienen que ver con cuarentena, la sección 13, por ejemplo, de las reglas del Ship Owners, específicamente hace relación a
que esos gastos de cuarentena se refieren a la cuarentena del buque. Por lo tanto, específicamente la cuarentena a la que está sujeto, por ejemplo, el puerto de Cartagena como puerto, como ciudad, no podría ser alegada desde el punto de vista de la cobertura de P&I como una cuarentena objeto de cobertura. La cuarentena a la que se refiere la sección 13 se refiere a los gastos de la cuarentena del buque. ¿Y quién establece la cuarentena del buque? ¿Quién determina la cuarentena del buque? La determina la autoridad marítima. No cubre, por tanto, la restricción genérica para los buques que tengan acceso a los puertos. Es decir, ahí viene una primera gran discusión. La cuarentena a la que está expuesto el puerto de Rotterdam o el puerto de Cartagena podría considerarse como una restricción eximiente de responsabilidad en la explotación del barco y como riesgo objeto de cobertura. Ahí me anticipo a dar la respuesta. La respuesta desde mi punto de vista es que no, porque si bien puede existir una restricción, una cuarentena en el puerto o en la zona portuaria, en la medida en que el barco cumpla con todas las normas sanitarias establecidas por la autoridad marítima para la contención y prevención del coronavirus, la restricción en sí no debería ser considerada como un eximente de responsabilidad por parte del armador en la operación del buque. Igualmente, si el coronavirus como tal respecto del cargamento implica pérdidas, mermas o cualquier acto que tenga de disposición sobre el cargamento, exceptuando los actos de autoridad, estas acciones como tal hacen parte igualmente de la cobertura de P&I. Ahora bien, ya casi para terminar, adelantamos la diapositiva, Juan. Quería mostrar a colación con ustedes el tema de fuerza mayor y más adelante lo que implica ese concepto en la práctica del negocio marítimo. Digamos que el concepto de fuerza mayor es un concepto prácticamente de derecho continental, de los derechos escritos, y hace relación básicamente a las circunstancias imprevistas, imprevisibles, ajenas a la voluntad de las partes, que, y así está definido legalmente, opera por disposición de la ley en contraposición con la forma como está establecido en el derecho anglosajón, donde necesita específicamente el concepto de fuerza mayor pactarse, y además de pactarse, la parte que invoca esta fuerza mayor debe mostrar el hecho constitutivo de la fuerza mayor como tal, hecho que debe elegirse como la única causa efectiva del cumplimiento de la obligación. Y es importante establecer esta diferenciación porque la mayoría de los contratos de explotación de los barcos están sometidos o a ley inglesa o a ley americana, ambas dentro del contexto de lo que es el derecho anglosajón. La pregunta es, los interrogantes ustedes los pueden ver allí, ¿es el coronavirus un hecho constitutivo de fuerza mayor? En mi opinión, no lo es. No lo es porque hoy en día ya es un hecho perfectamente previsible. Tal en su momento, antes de que pudiese ser considerado una pandemia, la circunstancia de imprevisibilidad hubiese podido ser alegada como condición de fuerza mayor. Ahora bien, la cuarentena de un buque, del buque como tal, es un hecho constitutivo en sí de fuerza mayor. Ahí entra en contraposición el concepto de imprevisibilidad del barco por la acción de la autoridad al ser considerado como un buque en cuarentena, con el acto completo, con el acto como tal de autoridad, en el sentido de que es la autoridad la que determina que un buque esté en cuarentena o no. Y ahí vendría una discusión respecto a la causalidad. Está en cuarentena, considerar esa decisión de autoridad como un hecho constitutivo de fuerza mayor. Ahí abro el debate para que lo conversemos más adelante. Y aquí vale la pena establecer que el concepto de fuerza mayor en los contratos de la explotación del buque, si bien es cierto, podría tener un desenlace positivo en el sentido de decir que no se considere como fuerza mayor. Teorías como la frustración del viaje y las teorías de la imprevisión, que son teorías creadas más por la jurisprudencia que por la ley, podrían venir a aplicar en este sentido como circunstancias eximentes de responsabilidad en la medida en que por efectos del coronavirus sea necesario
cancelar algunos contratos o terminar algunos contratos, resolver algunos contratos de explotación de los barcos. Pasamos adelante, Juan. El concepto de puerto seguro es bastante importante y tiene que ver bastante con lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta garantía inmersa dentro de los contratos de explotación del barco, y este tiene una especial afectación en lo que tiene que ver con los seguros de responsabilidad civil de los fletadores. Por regla general, usted sabe muy bien que un buque fletado tiene la obligación de ir a un puerto que sea nominado. Y la excepción a esa regla de ir al puerto al que sea denominado es que exista un riesgo que sea no aceptable para el armador, para el capitán del barco, y el capitán tiene un tiempo prudencial normalmente establecido en los contratos de explotación del buque no solamente para determinar el grado de condición del puerto, sino para poder calificar o no que ese puerto es seguro. Y la pregunta que surge y que seguramente estará en cabeza de todos ustedes es: ¿qué es lo que se considera como puerto seguro o puerto inseguro? Hay un concepto más detallado incluso, que es el del muelle seguro o muelle inseguro. Digamos que no existe una definición legal. Hay un caso muy famoso del año 1958 en el cual por el lado negativo se definió lo que es un puerto no seguro. Un puerto no seguro es, la definición que se estableció en ese caso es cuando un buque pueda llegar a hacer uso de él y volver sin ser expuesto, salvo en condiciones excepcionales, a ningún riesgo que no pueda ser evitado basado en las buenas prácticas marineras. La pregunta que viene o que está inmersa con relación a esta condición es si el COVID-19 dentro de esta conceptualización representa en sí una condición excepcional para que pueda considerarse o iniciarse la consideración de que un puerto pueda considerarse inseguro. Él o los puertos de una ciudad aledaña con casos de COVID-19 en sí mismos podrían considerarse como puertos inseguros. ¿Y qué pasa con los que han sido ya declarados en cuarentena? ¿Esos puertos son considerados en sí como inseguros? Digamos que a la primera interrogante me atrevo a decir: el COVID-19 hoy en día difícilmente podría considerarse como una condición excepcional. Ya es conocida, ya es manejable, ya existen protocolos de contención y mitigación, y en ese sentido no podría considerarse como una condición en sí excepcional. Ahora, los puertos de una ciudad aledaña con casos de COVID per se en sí mismos no son inseguros por cuanto que en la medida en que precisamente se cumplan con todas las labores de mitigación, los puertos en sí pueden operar, y eso ha ocurrido con la mayoría de los puertos en los cuales las decisiones gubernamentales los han exceptuado de las restricciones operacionales. Obviamente, valga la redundancia, con excepción a algunos puertos. No sé si ustedes han podido ver las últimas noticias. Los puertos en India, existió una decisión gubernamental que consideró que el coronavirus debería catalogarse legalmente como fuerza mayor. Y eso evidentemente está siendo utilizado por los puertos como forma de eximir la responsabilidad que puedan tener por la no operatividad de los barcos, de los puertos, y su efecto que pueda tener con relación a la paralización de los buques. Bueno, yo creo que si pasamos a la última diapositiva, Juan, el principal efecto que puede tener la calificación de un puerto seguro o no, pues desde el punto de vista contractual, tiene relación con lo que tiene que ver con la condición del barco fuera de flete. Es decir, habilita al fletador del barco a considerar el barco fuera de flete. Y aquí vale la pena también hacerse varias preguntas. La cuarentena del buque en un puerto podría considerar o dar lugar a que el fletador de un barco considere al barco fuera de flete. La infección que se produce a bordo también podría justificar que los buques sean considerados fuera de flete. Recuerden que esto tiene un efecto muy importante en el seguro de responsabilidad civil del fletador, el que se conoce como el Charter's Liability. Si buena parte de la tripulación está enferma y el buque no puede realizar su trabajo, puede considerarse un evento de off-hire. ¿Qué pasa cuando el barco no tiene
la suficiente la suficiente cantidad de tripulación por efectos de las rotaciones que ha habido que hacer en virtud del contagio. Esta sola circunstancia podría dar lugar a que se pueda considerar el barco off-hire. Bien, estos son interrogantes interesantes que los podemos contestar en el momento de las preguntas. ¿Ok? Ok. ¿Ya terminaste o vas a agregar algo más? No, listo, perfecto. Es que me preocupa un poquito el tiempo, porque ya son las 10. Listo. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Bueno, primero Elena Talegón pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el impacto del COVID-19 en las coberturas de P&I incluidas en cláusulas Institute Fishing Vessels y Institute Port Risks? Ejemplo, la de Fishing Vessels 2022 de gastos adicionales. Bueno, brought about by the outbreak of infectious disease on board the vessel or ashore. No sé si la estás leyendo o te la repito. No, no la estoy leyendo, qué pena. Ahí tú puedes, como panelista, ir al botón de Q de preguntas y respuestas, que ves, que está al lado del Ok. icono de participantes, y ahí te Ok. salen las preguntas que aún están pendientes por responder, que son las que dicen Open. Juan Manuel está leyendo en particular la última, la de Elena Talegón. A ver, aquí me aparece es la de Carlos Arturo Salgado. Aquí estoy viendo la pregunta de Elena y independientemente de lo que aporte Juan Guillermo, me gustaría reiterar que para este tipo de coberturas, a mi entender, va a ser importante el momento en que ocurrió la enfermedad del tripulante. Eventualmente el deceso, ¿no? que provoca el deceso. Esto creo que va a ser, insisto, un punto importante, sobre todo para las IFB, que vinculan las coberturas de P&I y por supuesto las de IFB que vinculan a buques pesqueros. Lo que pasa es que, digamos que la legalidad de la exclusión que está circulando ahora en el mercado per se respecto de que cualquier reclamo que sea causado resulte de coronavirus es bastante amplia y seguramente va a dar lugar a mucha litigiosidad. Y el tema de la causalidad tiene a jugar siempre un papel muy importante en lo que tiene que ver la definición o no de la afectación de la cobertura. Es decir, colocar desde el punto de vista una exclusión tan amplia y genérica, es decir, se excluye todo lo que tenga que ver con coronavirus, es bastante discutible, porque la causalidad de muchas de las cosas que pueden ocurrir directa o indirectamente asociadas a ese tema no necesariamente encuadran entre lo que es el coronavirus como pandemia, ¿ya? Así que, digamos que habría que analizar caso a caso. Veo también una pregunta muy interesante de David Paladines, que Sí, sigue, es Gustavo. problemática. Tiene que ver no solo con la participación de las sociedades de clasificación que impiden las inspecciones periódicas de clase de los buques, sino también con las inspecciones de las compañías aseguradoras de casco y máquina. En especial, como conversamos al principio, con los buques que están fuera de servicio durante un tiempo, que han estado fuera de servicio durante un tiempo. En general, los países, sobre todo en Latinoamérica, he observado que han determinado que ciertas actividades específicas, aún pese a las cuarentenas que decretaron para la población en general, el Poder Ejecutivo, los Ministerios de Transportes y las autoridades de control de los diferentes países han determinado que las actividades navieras son actividades esenciales, o el nombre que le ha puesto cada uno de los estados, de modo tal que pueden las sociedades de clasificación, los inspectores, los aseguradores, los superintendentes, etcétera, saltarse la cuarentena dispuesta para la población en general y cumplir con sus labores, específicamente con las inspecciones de los riesgos y la actualización de los riesgos. Por lo tanto, esto no implica que muchos de los inspectores, quizás tengan por su edad más de 60 años, ser población de riesgo, etcétera, puedan terminar cumpliendo con las tareas. Así que creo que va a haber una posición y un punto a que atender para la suscripción y la renovación de los riesgos en materia de inspecciones y de renovación de certificados de clase.
Gracias, Hay Juan. una pregunta muy interesante de Luis Eduardo Chávez. Hola. Juan Guillermo, qué pena. Es que tenemos una pregunta ya un poco más viejita, entonces vamos a leerla primero, ¿listo? Dale, Karen dale. Chacón, Perfecto, sí. desde Colombia, pregunta si bajo la cobertura de contaminación se cubren estos gastos para el casco, entonces bajo Shoe and Labor podrían ir los gastos para mitigar la expansión del virus al interior del buque, es decir, para la tripulación. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. No sé qué opina Gustavo, en mi opinión, sí. Sí, sí, definitivamente comparto, Juan. Acá veo Perfectamente. también una pregunta muy interesante de Matías Encina, que tiene que ver con lo que Juan Guillermo estaba exponiendo recién. ¿Qué pasa con las actitudes de los diferentes estados? Brasil tomó una, al igual que los Estados Unidos inicialmente, y México, han tomado políticas distintas respecto a las restricciones operativas de los puertos, diferentes a las que ha tomado, por ejemplo, Argentina, el Uruguay, Chile, etc. Entonces, creo que es importante, como bien mencionaba Juan Guillermo, entender si para cada uno de los estados es esta pandemia o tiene una afectación que implique el cierre de los buques o un caso fortuito. Yo entiendo que hay que analizar, por lo menos en esta primera etapa, caso a caso, cómo van ocurriendo los asuntos. De acuerdo. Tenemos la pregunta de Juan Ignacio Rodríguez Gasulla. ¿Qué pasa con los costos de la cuarentena cuando se trata de un objeto flotante como un pontón de acuicultura? Pues si tiene cobertura de P&I y los gastos de cuarentena son producidos por una decisión de la autoridad, los tendría que asumir perfectamente, son trasladables al asegurador de P&I. Evidentemente entiendo la pregunta más por el efecto que puede significar la pérdida de ingresos por tratarse de un pontón de acuacultura. Digamos que los costos como tal de cuarentena, si tiene una cobertura de P&I estándar, normal, yo los veo perfectamente cubiertos. Ahora bien, la pérdida de ingresos con relación a la cuarentena podría ser objeto de debate y podría encuadrarse dentro de la existencia de una cobertura de loss of fire, aun cuando no la veo muy aplicable a lo que tiene que ver con operaciones de acuicultura. Gracias, Juan Guillermo. Seguimos con Luis Eduardo Chávez. Según la Guardia Costera de los Estados Unidos, los cruceros deberían estar listos para atender a los pasajeros y la tripulación enfermos con COVID-19 y otros síntomas de gripe a bordo en el mar. ¿Cuál es su opinión? ¿Y el armador podría exonerarse de estos gastos? En mi sentir, no. En mi sentir, pues, desde la perspectiva de lo que implican los deberes impuestos por la autoridad para los armadores, veo difícil que per se se pueda exonerar de esos gastos. Ahora bien, la pregunta tal vez del millón es si esos gastos son objeto de cobro o no dentro de la cobertura de P&I. Como regla general, diría que sí son objeto de cobro, pero siempre deben estar inmersos dentro del concepto de diligencia del armador en el cumplimiento de las instrucciones dadas por la autoridad para tratar de mitigar los efectos del COVID-19. Más allá que de diferenciar los gastos de la autoridad de control previo a la navegación de los gastos que tiene que someterse un asegurado respecto a una situación ya en vigencia, una navegación en vigencia, un arribado a un puerto. Esos gastos quizás tengan que determinarse y diferenciarse de manera correcta. De acuerdo. Gracias. María Murriagui pregunta, por favor, ¿puede ampliarme un poco más sobre la condición of hire, sobre cuando no hay tanta tripulación en el barco? Sí, digamos que la existencia de tripulación a bordo hace parte de la condición de navegabilidad del buque. Esa condición de navegabilidad, a su vez, es una garantía que ofrece normalmente el fletante al fletador. En la medida en que carezca de la tripulación necesaria, el simple hecho de que carezca la tripulación necesaria hace que el buque pueda
ser considerado como buque en no condición de navegabilidad, lo que habilitaría per se al fletador para considerar al buque fuera del flete. Es decir, se eximiría al fletador de pagar el flete al fletante por efectos de no tener la cantidad de tripulación necesaria para el tema. Ahora bien, si esa ausencia de tripulación obedece a que ha sido por efectos de las enfermedades que tienen las tripulaciones, ha sido necesario a raíz de esas enfermedades, es necesario cambiar las tripulaciones por orden de instrucción de la autoridad. La pregunta podría ser si, primero, los gastos que eso implica, de acuerdo al estándar de una cobertura normal de P&I, esos gastos podrían ser objeto de traslado al asegurador de P&I. Pero cuando esos gastos, cuando en virtud de ese cambio de tripulación se presentan restricciones impuestas por las autoridades locales, que es lo que está pasando ahora, la pregunta ahí interesante en la discusión es, las demoras relacionadas con el reemplazo de la tripulación por las decisiones de la autoridad pueden ser objeto, los gastos que eso implica, las erogaciones que eso implica, pueden ser objeto de cobertura sí o no dentro de las coberturas de P&I. Si ustedes observan el sinnúmero de recomendaciones y avisos que han emitido últimamente los aseguradores de P&I, mutuales o de prima fija, han establecido cómo este tipo de circunstancias, por ejemplo, se van a reservar el derecho de considerar que pueden ser cobrados o no a los aseguradores de P&I. De ahí, esta circunstancia igualmente, en mi opinión, permite prever que seguramente los gastos en que incurra el armador difícilmente se los va a poder trasladar al fletador. El fletador seguramente los va a rechazar y bajo estas instrucciones que últimamente han dado los clubes de P&I, es bastante probable que los aseguradores de P&I también rechacen como objeto de reclamo estos gastos, y lo cual va sin lugar a dudas a significar una alta litigiosidad al futuro. Ok. Bueno, por tiempo, vamos a leer la última pregunta. Gerardo Ponce Reyes de Venezuela pregunta: ¿puede el armador exigir válidamente el pago de demora, demurrage, proveniente de un charter party de viaje? Por ejemplo, una póliza Gencon del 94, regida por la ley inglesa, al fletador, tomando en cuenta que dichas demoras son a consecuencia directa del COVID, como por ejemplo haber excedido el tiempo de ley CAN en las operaciones de carga y o descarga en el puerto producto de esa situación, si existe una cláusula de fuerza mayor. Pues mire, esa es una súper interesante pregunta, y es, aquí lo que uno tendría que analizar, salvo mejor opinión de Gustavo, es si las demoras a las que se está refiriendo la pregunta en realidad pueden establecerse como consecuencia directa del COVID-19. Dicho de otra manera, si existe una relación de causalidad directa entre las demoras y el COVID-19, si el barco está cumpliendo con todas las condiciones operacionales, si el puerto permite operar el barco, aun cuando en la zona, la ciudad portuaria está en cuarentena, cumpliendo las condiciones, mal podría hablarse de una demora en el barco operacional. Si el buque no cumple con los requisitos operacionales y las instrucciones que el Estado Rector del puerto y demás han establecido para que pueda operar, tampoco podría válidamente hablarse de que se hayan incluido en demoras por cuenta de la negligencia propia del armador en el alistamiento de su buque, en el cumplimiento de las instrucciones que establece la autoridad marítima del lugar. Ahora bien, si se incurrían las demoras... Definitivamente de acuerdo. Si se incurrían las demoras, el punto es, bajo ley inglesa, para que pueda eximirse el fletador de las demoras, pues tiene que estar establecido ese eximiente específicamente en el contrato como causal de fuerza mayor. Si no lo está establecido, si no está definido como tal la fuerza mayor, habría, como bien también lo dice la pregunta, acudir a la teoría de la frustración del contrato, a la teoría de la impredecibilidad, para ver si es posible o no
dejar de pagar las demoras. Pero pues digamos que ese es el concepto de la frustración del contrato, de la teoría de la inflexibilidad, pues digamos que escapan conceptualmente a lo que puede ser el objeto de esta charla ahorita, pero en principio, digamos que si se encuadran, sí, pero bajo ley inglesa tiene que estar expresamente pactado. Otro escenario sería si el contrato de fletamento no estuviese sometido a ley inglesa y si, por ejemplo, pudiese ser de aplicación el concepto continental de fuerza mayor. ¿Ya? Allí vuelvo a lo que comentábamos inicialmente, será necesario examinar en detalle la relación de causalidad entre lo que argumenta el armador como hecho constitutivo justificativo de la demora y el incumplimiento en sí del contrato. Muchas gracias, Juan Guillermo. Bueno, antes de Definitivamente cerrar... de acuerdo con Juan Guillermo. Los dos pilares de la respuesta son... Sí, qué pena, sigue, Gustavo. No, simplemente que estoy de acuerdo con Juan Guillermo, digo que los dos pilares para examinar una pregunta muy interesante, un caso bien concreto, la relación causal y la debida diligencia. Creo que van a ser las dos cuestiones para tener en análisis en el caso en concreto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, antes de finalizar, no sé si ustedes quieren hacer alguna reflexión final. Pues yo diría como reflexión final y es que en este tipo de circunstancias que escapan a la estructura de medición de riesgos en los contratos de explotación de los barcos y a la forma como el sector asegurador los mide igualmente, implican necesariamente un reto muy interesante. Yo, digamos que la forma a veces simple y sencilla como se tiende a solucionar el problema con el establecimiento, la inclusión unilateral de exclusiones relacionadas con el tema, pues eso, digamos que no es una solución, digamos, técnicamente soportable o que le permita realmente al asegurador mitigar o dejar controlado el riesgo como tal, porque en teoría, si así lo considera, lo que también está abriendo es una gran puerta de expansión del riesgo, dejándole en manos de las jueces de la jurisdicción de los contratos de seguros la decisión o no acerca de si los hechos que se pretenden excluir en las exclusiones que circulando ahora en el mercado pueden ser consideradas como válidas. Gracias, Juan Guillermo. Gustavo, ¿tienes Bien, a mí como conclusión me gustaría sencillamente, y quizás tiene que ver con la pregunta que veo que está escrita por Marcos Vera, creo que es una situación extraordinaria, es una situación en el mundo que nadie esperaba, nadie podía prever, de hecho es un punto de quiebre en la historia de la humanidad, lo que está ocurriendo no es algo que haya ocurrido antes, como toda crisis de la humanidad seguramente traerá cambios, para mejor, para peor, o quizás al principio para peor y luego sea para mejor. Y en lo que tiene que ver con las coberturas marítimas, creo que es una buena oportunidad, yendo a la pregunta de Marcos Vera, para que los suscriptores acompañen a los asegurados y tomen una participación más activa en el conocimiento de los riesgos. Los riesgos definitivamente están cambiando y es una buena oportunidad para que los suscriptores tomen la interrelación con el asegurado y revean cada uno de los riesgos que suscriben. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Juan Guillermo. También a los asistentes les agradecemos su presencia, agradecemos la gran cantidad de preguntas. Infortunadamente, por tiempo, no podíamos leerlas todas. Recuerden que si quieren repetir este foro, va a quedar en nuestro YouTube. Si no, mañana, de todas formas, desde el lunes, ya estará listo la grabación y pueden compartirla con sus conocidos. Nuevamente a Gustavo y Juan Guillermo, que son del Comité Técnico de Cascos y Responsabilidades Marítimas de Alsum, les agradecemos mucho por esta colaboración. Y pues bueno, quedamos a la orden de lo que necesiten. Perdón. A todos muy gracias. A todos muchas gracias y excúsenos el tiempo. Este es un tema
realmente muy interesante y que significa no solamente un reto interesante para el mercado de seguros marítimos, sino el mercado de seguros en general. Así que muchas gracias, encantó saludarlos y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Los mismos agradeciendo a todos, al Zoom especialmente esta ocasión, Gracias y creo a que todos, Juan esto es Guillermo, algo que Gustavo, va a ir, Juan Manuel. Ahí mutando solamente y va a resta permitir que lean en actualizaciones. el chat las felicitaciones y los agradecimientos de nuestros más de 130 asistentes. Gracias. Gustavo, Juan Guillermo, muchas gracias. Muy buen trabajo, excelente presentación. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Y Gracias. les recordamos que el 22 de abril se van a llevar a cabo dos conversatorios, uno de carga y uno de cascos. Empezará a las 10 de la mañana el de carga y a las 11 será el de cascos. Los temas son riesgos futuros para la carga, riesgos emergentes, y en el tema de cascos será legislación comparada en Latinoamérica respecto al tema de armadores, de obligaciones de armadores y de fletadores. Entonces, los invitamos, estén pendientes de nuestros boletines, donde estaremos enviando el link de registro. También en la página web de Alzum, alzum.co, en la sección foros podrán estar viendo todo el cronograma de los próximos meses. Recuerden que por esta situación extraordinaria del coronavirus, vamos a estar haciendo más o menos cada 15, 20 días estas charlas y serán abiertas para el público. ¿Listo? En algunos minutos les estará llegando un correo a su bandeja de entrada. Les agradeceríamos si nos ayudan a calificar este evento, pues para seguir siempre mejorando nuestros foros. Muchas gracias y feliz día a todos. Feliz día.